¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos aquí de nueva cuenta. Ahora estamos ya con la parte número 2 de la tercera clase del curso La Biblia Hebrea, módulo 1. La Biblia Hebrea, módulo 1 es la tercera clase, segunda parte. Y como decíamos hace un momento, en la primera parte ubicamos la fecha de acuerdo al relato, ubicamos ya en dónde estaba realmente Abraham. Y estaba entre el siglo 7 y el siglo 8 y el siglo 7 antes de la era cristiana. Aunque los escritores intentaron ubicarlo en el año 2100, pero no es así. Pues bueno, ahora vamos a entrar al punto de si Abraham, el patriarca, fue monoteísta. Esa es una pregunta. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a analizar? De una manera sencilla. Pero antes de eso, recordemos que la palabra, el significado de eisegesis, es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. Es una interpretación que refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete. En pocas palabras, eisegesis es dar tu propia opinión sin haber investigado, sin haber sustentado. Simplemente yo opino esto. Yo pienso así. O sea, es tu interpretación personal sin sustento de una investigación. Simplemente tú opinas. Eso se llama eisegesis. Y pues todo mundo puede opinar, todo mundo puede decir su eisegesis. No hay problema. Son libres. Pero es importante que conozcamos este concepto. Bueno, vamos a ver la referencia del capítulo 12, del 1 al 5, con respecto a Abraham en el libro de Génesis. El texto resulta sumamente intrigante. ¿Por qué la elección de Abraham? A ver, de Abraham. ¿Por qué su obediencia y silencio? ¿Acaso Abraham ya habría tenido la conciencia de la existencia de Dios antes de la revelación que tuvo en Harán? Son preguntas que se hace uno cuando lee uno la historia de esta leyenda. El libro del Génesis no refiere en ninguna parte, sobre todo al politeísmo de la sociedad circundante. ¿Sí? No nos da una referencia de que había un politeísmo, el libro de Génesis. En otros libros alternos, apócrifos, sí lo menciona. Sin embargo, el libro de Josué dice de esta manera. O sea, Génesis no, pero Josué dice de esto, dice en Josué capítulo 24, versículo 2. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño sus padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Entonces, aquí en esta parte sí nos da la referencia de que había otros dioses, de acuerdo al libro de Josué. Pero Josué es un libro deuteronomista que se hizo a partir en el siglo 7 antes de la era cristiana. ¿Ok? Eso es importante que lo vayas considerando. Hay un libro conocido como el libro de los jubileos. Este libro se hizo en el año 100 antes de la era cristiana. Alude a dicha tradición afirmando, dice, el niño comenzó a conocer el error de la tierra. Como todos erraban tras culturas de abominación, puntos suspensivos, y se separó de su padre para no adorar ídolos con él. Es decir, que aquí nos está mostrando que Abraham, su papá, tenía otros dioses. Sin embargo, él no lo hizo, de acuerdo a Jubileos. Es decir, el libro de Jubileos que se escribió en el año 100 ya está agregando más información de la niñez de Abraham, cosa que en el libro de Génesis no se hizo, que fue en el siglo 8.
aproximadamente, antes de la era cristiana. Dice, comenzó a orar al Creador de todo para que lo salvase del error de los hombres y no le tocase en suerte errar tras la impureza y abominación. Tú lo puedes verificar en el libro de Jubileos capítulo 11, 16 al 17. Ahora, otro testimonio también que es antiguo es el libro de Judith sobre la tradición de los orígenes de Israel. Precisamente en el capítulo 5 del 6 al 8, dice, este pueblo desciende de los caldeos. Al principio se fueron a residir a Mesopotamia porque no quisieron seguir a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. Se apartaron del camino de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Entonces te das cuenta cómo esta parte nos está mostrando de dónde venían y los caldeos de Mesopotamia, los padres. Y fíjense, dice, se apartaron del camino de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Aquí ya nos está dando una información acerca del Dios, el que hizo los cielos y la tierra, de alguna manera, a un Dios. Bien, hay un historiador conocido llamado como Flavio Josefo. Dice, una tradición en este mismo espíritu puede hallarse también en sus escritos cuando presentaba al patriarca Abraham como un filósofo griego, que ya en Ur de los Caldeos habría inferido a la existencia del Dios único a partir de los fenómenos cósmicos. Esto lo puedes verificar en el libro que hizo Josefo, Antigüedades Judías 1, en la parte 7, 1. Entonces, dése cuenta cómo hay diferentes comentarios acerca del patriarca. En la tradición rabínica, estas tradiciones antiguas sobre Abraham como el primer monoteísta fueron recogidas por la tradición rabínica. ¿Okay? O sea, aquí ya entra la fuerza del rabinato, que ya estamos hablando precisamente del año 160, 150 antes de la era cristiana, y deja entrever el siguiente testimonio, esta tradición rabínica. Dice, ¿a qué edad reconoció Abraham a su creador? Y dijo el rabino Hananya, dice, reconoció a su creador cuando tenía 1 año. Y el rabino Leví dijo en nombre del Rab Simeón B. Lakis, dice, tenía 3 años. O sea, aquí, de acuerdo a los escritos judíos, rabínicos, en Génesis Rabá 95.3. En Génesis Rabá 95.3 tú puedes verificar esta parte. Es decir, que de acuerdo a la tradición rabínica, estaban diciendo, no, fue de 1 año. Y dice, no, 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 entre ellos mismos los rabinos. Y no, no, fue a los 3 años. Ahora, ¿de dónde sacan esa información? Pues sepa. Pero ellos están diciendo, fue uno de 1 año, otro a los 3 años. Imagínate un niño de 1 año que ya empieza a tener esa interacción con el Dios del universo, el que hizo todo el universo. Pues hablando así con sentido común, pues es más fácil que un niño de 3 años ya pueda, que ya habla, que cosas así, ¿no? Pero bueno, para Dios no hay imposibles. Pero aquí en la cuestión rabínica no se ponen de acuerdo. Uno dice que uno, otro dice que a los 3. También dijo el rabino Isaac, así se conoce, precisamente en este libro del judaísmo, del Talmud, Génesis Rabá 39.1. Dijo esto, dice, esto es comparable a aquel hombre que viajaba de un lugar en lugar cuando vio una casa en llamas. ¿Es posible que la casa no tenga una persona que la vigile? Se extrañó. El dueño de la casa se asomó y dijo, yo soy el dueño de la casa. Igualmente, como nuestro padre Abraham dijo, ¿es posible que el mundo no tenga un guía? El santo bendito, el bendito sea, se asomó y le dijo, yo soy el guía, el soberano del universo.
Entonces, aquí, según este relato o esta metáfora, pues, ¿quién es el guía de la humanidad? Pues es precisamente Dios. Es precisamente Dios, de acuerdo a este escrito que está en Génesis Rabá 39:1. Desde entonces, estas tradiciones legendarias acerca de Abraham como el padre del monoteísmo se hicieron muy populares entre los judíos hasta el punto de transformarse en verdades históricas sacrosantas. Es decir, que una leyenda se empezó a decir, así, hasta que ya se hizo una verdad histórica, sacrosanta, ¿sí? El padre de la fe del monoteísmo. Ahora, hablando de esto, de estas tradiciones legendarias acerca de Abraham, una prueba de ello es la versión de los orígenes de Abraham presentes en los escritos del gran filósofo racionalista medieval Maimónides, conocido mucho, este sabio Maimónides, que más o menos su aparición de este personaje fue en el año 1135 al 1204 de esta era cristiana. Dice que lo imaginaba como un filósofo del corte aristotético. Entonces, date cuenta cómo diferentes personajes, diferentes fechas o épocas, antes de la era cristiana, después de la era cristiana, tienen un concepto diferente acerca de Abraham. Por eso se dice la leyenda de Abraham. Ahora, el texto bíblico, el original, fue recriado a lo largo de las generaciones hasta convertir al patriarca bíblico, obediente y hombre de fe, en un filósofo griego. Los judíos, al igual que los cristianos y los musulmanes, buscaron en las narraciones antiguas sobre Abraham sentido, inspiración para sus vidas, releyendo los textos ancestrales y ahora sí que lo empezaron a modelar a su imagen y semejanza de Abraham. Entonces, dése cuenta cómo al paso del tiempo, pues se ha ido ahora sí que adaptando, pero sobre todo el personaje de Abraham ha sido un personaje de inspiración. No se diga en el judaísmo, no se diga en el cristianismo, no se diga con los musulmanes. Abraham, que de hecho los musulmanes pues vienen de ahí. Ahora sí que es el padre de la fe, pero de tres fes diferentes: judaísmo, cristianismo y el islam. Entonces, pues yo creo que nosotros cuando estamos viendo la historia de Abraham, es una leyenda, pero tenemos que ver qué nos está transmitiendo acerca de Dios y cómo conectarnos con Dios. En todo lo que leemos en el libro de Génesis, donde nos fomenta esa fe a creer en nuestro Padre eterno, que no nos abandona, que siempre está con nosotros. Por eso, reitero, si pasó o no pasó en el año 2100 o en el año 2000 antes de la era cristiana, sino que fue en el siglo 8 7, no hay problema. Me da igual, pero me interesa más qué es lo que me está transmitiendo ese relato, ese relato de este personaje, de sus vivencias, que por supuesto cuando uno empieza a ahondar acerca de las tribus de Israel, quiero decirte de antemano que muchas de las teorías que tienen los mesiánicos, que somos de la tribu de Efraín y que no sé qué tanto, se van a venir abajo. ¿Por qué? Porque ellos no han investigado realmente de dónde vienen todas las tribus, qué relación tiene Abraham y Jacob. ¿Realmente es el nieto de Abraham? Eso lo vamos a estar aprendiendo en el curso precisamente de la Biblia hebrea. Toda esta información la vamos a estar descubriendo poco a poco, pero lo más importante, reitero, en este curso no es tan solo la parte de ciencias bíblicas, sino que vamos a estar viendo la parte mística que tiene la Biblia hebrea.
Y por supuesto, todo lo que les comparto, nuestra firma, verifica, investiga, concluye. Es lo más importante. Hay bibliografía, hay que leer. De veras yo te animo a que te apasiones, que seas una persona que te gusta leer. A mí me gusta leer, investigar, aprender, descubrir. Pero lo más importante es que descubras cuál es tu misión en esta vida. ¿A qué vinimos? ¿Por qué existimos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Todo eso está en la Biblia, ¿sí? Y es la parte mística, es la parte que Yeshua de Nazaret enseñó a sus discípulos y es lo que tú y yo vamos a aprender juntos en este curso. Por eso yo les decía, no nada más es ciencias bíblicas, cursos de ciencias bíblicas, hay muchísimos en la red, hay excelentes cursos de ciencias bíblicas, excelentes maestros que yo me quito el sombrero, pero vamos a ver un poquito de las ciencias bíblicas, pero vamos a ver la parte mística, porque eso es lo que realmente nos tenemos que enfocar, porque esa parte mística es lo que realmente nos transforma. Eso es lo que nos hace evolucionar cada vez más. Entonces, nuestra conciencia se empieza a elevar cada vez más y por supuesto que eso vamos a agradar más a Dios en nuestra manera de vivir y en la manera de brillar en esta vida. Nuestra misión es brillar. ¿Y cómo vamos a brillar? Practicando buenas obras, como dice las Escrituras, y también vamos a aprender muchas cosas espirituales que la Biblia nos enseña. Pues hasta aquí. Ya nos dimos cuenta entonces. La pregunta es, ¿Abraham fue monoteísta? Y pues de acuerdo al relato que Génesis nos está dando, no menciona si los pueblos alrededor eran politeístas, no lo menciona. Sin embargo, el libro de Jubileos y otros libros hablan de que había politeísmo en esas épocas. Entonces, los relatos apócrifos empiezan a apuntar que Abraham desde los 1 año o 3 años empezó a tener contacto con Dios y se apartó del politeísmo que su papá hacía. Entonces, ¿qué es lo que nos está transmitiendo el mensaje? Anda mosquito aquí, no sé qué es. Si ven que hago así, está haciendo algunas señas raras. No, es que me anda un mosquito, una palomita, no sé qué sea. Entonces, lo que nos está dando el mensaje de los rabinos y otros libros es que están de alguna manera enfocando que Abraham era monoteísta, ¿sí? Desde pequeño. Desde ahí él nos está mostrando que era monoteísta. Pero pues vamos a analizar también que la misma Biblia hebrea, hablando de Génesis, pues tan solo en el libro de Génesis, pues pues no era politeísmo como tal quizás, pero sí había monolatría. Es decir, creían en un Dios, pero había otros dioses ahí rondando. Entonces, todo esto lo vamos a analizar. Ahorita no es el tema, porque en esta segunda parte de la tercera clase de la Biblia Hebrea, módulo 1, estamos ahorita nada más llegar a una conclusión. ¿Era monoteísta o no era monoteísta? Y de acuerdo a los apócrifos y los libros que se escribieron mucho después del exilio, nos están apuntando que era monoteísta. ¿Ok? ¿Ok? Pero bueno, esto lo tenemos que ir verificando paso a paso, porque tenemos a un Dios El, a un Dios Elión, tenemos a un Dios El y tenemos a Yahvé. Y todo este proceso del Dios Supremo que fue cambiando y que se fueron fusionando son nombres diferentes y estamos hablando precisamente del año 2100 hasta la época que se escribió la Torá, que fue en el siglo V, siglo IV antes de la era cristiana. Todos estos dioses fueron mutando y fueron haciendo sinergia, uniéndose como lo hacían los egipcios. El dios Amón y el dios Ra se fusionaron y se hizo un dios que se llamó Amón-Ra.
el dios Elión, el dios El, se fusionaron y se hizo el dios Elión El. Y luego se fusionó Yahvé con El y se hizo Yahvé nada más. Entonces vemos unas fusiones, cambios donde se fusionan dioses, que la misma Biblia nos los está diciendo, en la misma Torá, nos lo está mostrando en Génesis. Todo esto lo vamos a analizar, pero de acuerdo y llegando a la conclusión final, no especifica realmente si había otros dioses. El libro de Génesis nos está dando un mensaje que Abraham tuvo una relación solamente con Dios, nada más, ¿sí? Con el Shaddai, que es la manera en que se lee. El Shaddai, dése cuenta, el Dios El. Entonces, así es como nos los manifiesta. Entonces, la conclusión es, ¿era monoteísta? Bueno, pues de acuerdo al relato que nos está manejando y el mensaje que nos está dando, pues era monoteísta, y de acuerdo a los datos rabínicos de sus midrash o sus interpretaciones, pues era monoteísta. Pues bien, todo esto hasta ahorita es Abraham, era un personaje monoteísta en esta epopeya, en esta leyenda. Pues bueno, hasta aquí la dejamos. Por favor, verifica, investiga y concluye. Ya tienes libros disponibles para que tú los puedas leer en la biblioteca. También están para que tú puedas verificar, y te voy a asegurar que vas a encontrar más, pero mucho más información que te va a revolucionar tus ideas, mucha más información acerca del tema que estamos hablando. Yo te lo puse aquí, por así que de una manera sintetizada, el resumen, de manera sencilla, el tema que estamos manejando, que estamos hablando ahorita de los patriarcas, te estamos hablando de Abraham. Ya ubicamos la fecha, ya analizamos las fechas de acuerdo al relato, y ahorita en este punto llegamos a la conclusión que de acuerdo al relato, pues Abraham fue monoteísta, pero hasta este punto. Pero vamos a seguir analizando con más información al respecto. Bueno, hasta aquí la dejamos, y te recomiendo que hagas tus lecturas de los libros que te estamos dando para que puedas tú verificar toda esta información. ¿Sí? E incluso en la biblioteca está este libro de Reutemann, que habla de la religión, ese análisis que hace de la Biblia hebrea. Y lo dije al principio de esta tercera clase, por decir, cuando estamos hablando de los temas. Y quiero decírtelo una vez más, la bibliografía la voy a mencionar para que lo consideres. Y es precisamente, déjenme ver, aquí está. Es Biblia, Exégesis y Religión, de Adolfo Reutemann, la arqueología israelita y la historicidad de los libros del Antiguo Testamento, de Israel Finkelstein, Biblia del Peregrino, Luis Alonso Choquel, la historia de Israel 1, Roland de Baus, y las tribus de Yahvé, de Norman K. Gottwald. Todos estos libros que vienen en la primera parte de esta tercera clase, ahí está la bibliografía, pues puedes tú verificar y vas a encontrar mucha información que va a ampliar tu conclusión. Pues bueno, hasta aquí la dejamos. Si el Padre lo permite, nos vemos en la cuarta y última clase del módulo número 1, y por supuesto que en cada clase va a haber comentarios y preguntas. Entonces vienen siendo como 3 videos por cada clase. Entonces, en la parte de los comentarios de esta tercera clase, con las preguntas y todo, estoy seguro que vamos a poder ampliar o tocar otros puntos, otros temas. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones. Que mi Padre te bendiga y te guarde. Shalom. Nos vemos en la próxima.